Hola queridos amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Hace poco más de 80 años o alrededor de más o menos 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el filósofo alemán Teodoro Adorno acuñó una frase lapidaria, contundente y clara. La frase es: no se puede hacer poesía después de Auschwitz. Auschwitz, les recuerdo, fue el terriblemente famoso campo de concentración, más bien de exterminio, más famoso, pero creo que no el más letal, de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A veces perdemos en la perspectiva de la historia, los hechos, la magnitud, la violencia de acontecimientos precisamente como los que acontecieron, valga la redundancia, con la Segunda Guerra Mundial y también con la Primera Guerra Mundial. Para retomar un poquito y como volver a clarificar y para entrar nuevamente en la frase de Adorno, valdría la pena revisar qué pasó al final de la Guerra Mundial y cuáles fueron las cifras de esa Segunda Guerra Mundial, porque creo que hemos perdido la perspectiva de lo que fue. Cifras, más o menos 50, 60 millones de víctimas en 5 años, de 1939 a 1945, 5 años un poquito largos, sí, 5 años y medio, 60 millones de víctimas aproximadamente, esos son los cálculos que se han hecho durante esa Segunda Guerra Mundial. Proyectado, por ejemplo, un país como Colombia, si mis cálculos no fallan, fue como haber exterminado a Colombia unas 7 u 8 veces. La población de Colombia en esa época 6, 7, 8 veces más o menos. O sea, haber exterminado el país, este país Colombia donde vivo yo, ¿sí? Ese número de veces. Termina la Segunda Guerra Mundial y nos enfrentamos como humanidad, como sociedad global, a las escenas terribles del Holocausto. O sea, esa máquina de exterminio, esa fábrica de exterminio, si podemos llamarla así, que se diseñó con toda la tecnología de la época, con todos los sistemas de producción de la época, con todas las metodologías de la época para exterminar a una raza y a muchas, muchas más personas. Y termina esa Segunda Guerra Mundial con dos hechos también muy lamentables que, insisto, los quiero presentar para poder dimensionar la frase de Adorno. Los dos hechos lamentables fue la explosión de las dos bombas atómicas, una primero sobre Hiroshima, si mal no recuerdo, y la otra sobre Nagasaki, no, creo que es al revés. Bueno, en fin, se las dejo ahí de tarea para que ustedes me corrijan el orden, si fue primero la una o fue la otra, pero el hecho terrible, y quiero que lo pongamos en nuestro presente, donde estemos viendo este video, o yo que lo estoy emitiendo aquí, grabando aquí, es como, para que nos imaginemos la dimensión de esto, la situación de esto, es como si a ustedes en este momento les cayera una bomba encima y se esfumaran en milésimas de segundo, o sea, se esfumaran, se vuelven humo en milésimas de segundo. Eso fue lo que pasó con muchísimas de las personas que vivían en estas ciudades, que desaparecieron en milésimas de segundo, las personas, las propiedades, todo. Obviamente los que estaban bajo la bomba, las otras personas que están un poco por fuera del círculo de injerencia de la bomba, de las bombas atómicas, en segundos fallecieron también, y las que estaban un poco más por fuera, las que recibieron las secuelas, que fueron víctimas de enfermedades como diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Que fueron víctimas de quemaduras, de amputaciones, de mutaciones y demás, pues murieron en décadas de sufrimiento y dolor. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay que dimensionar la frase de Adorno. No se puede hacer poesía después de Auschwitz, por eso decía que era una frase contundente, clara y lapidaria. Porque ¿qué tipo de arte se puede hacer después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial? Creo que esa fue una pregunta no solamente dentro del campo de la estética, sino sobre todo dentro del campo de la ética y de la moral, ¿sí? ¿Podían los artistas seguir haciendo lo mismo? ¿Seguir pintando lo mismo? ¿Seguir viviendo del arte exactamente igual? Y no digo los artistas de los años 30 que ya habían hecho un primer cambio, ni de los años 20 que habían hecho ese primer cambio también, porque acordémonos que antes de la Segunda Guerra Mundial estuvo la primera, que también tuvo consecuencias devastadoras, donde también se probaron armas químicas, donde se probaron armas de exterminio, donde murieron millones de personas también.
Y ya había en ese momento, después del final de esa Primera Guerra Mundial, una reacción. No vamos a comentar los de la Primera Guerra Mundial ahora, voy a remitirme a los de la Segunda Guerra Mundial porque voy como una especie de retrospectiva en el tiempo, de paso en el tiempo de lo actual hacia el pasado, y un poco para continuar con nuestra pregunta de por qué un banano o un plátano puede costar 6 millones de dólares, ¿sí? Vamos hacia atrás, pero lo que pasó básicamente, y la pregunta moral, ética y estética de Adorno que quiero resaltar hoy: no se puede hacer poesía después de Auschwitz. Es una pregunta, no es más que una pregunta, es una afirmación, pero nos lleva a la pregunta, entonces, ¿qué arte vamos a hacer? Los artistas dieron una primera respuesta, que es la primera que vamos a abordar hoy, y fue el enfrentarse a la monstruosidad, por ejemplo, desde la pintura. Y creo que hubo dos movimientos muy fuertes al final de esa Segunda Guerra Mundial, con los artistas que habían vivido la guerra muy de cerca, y no solamente la guerra mundial, sino también la guerra civil española, y hubo un movimiento español muy fuerte ahí que fue el informalismo. ¿Sí? El informalismo español, con autores como Antoni Tàpies, como Modesto Cuixart, entre otros autores, entre muchísimos autores, buscaba precisamente algo que entiendo yo, considero yo que hoy fue una respuesta, una primera respuesta, y fue la no forma. Por eso se llama informalismo, porque es la no forma. ¿Y qué es la no forma? ¿Qué es lo que no tiene forma? Lo que no tiene forma es la monstruosidad. Y allí creo que hay una primera acercamiento, o sea, frente a las formas de lo bello, frente a las formas del arte tradicional, clásico, que voy a decir que es maravilloso, que es estupendo, pero que corresponde a otro tipo de épocas, a otro tipo de circunstancias, la primera respuesta que van a hacer, sobre todo autores españoles, es llegar a la no forma. Autores de otros países también hay una especie de abstracción que se va a generar, ¿sí? En ese contexto de Segunda Guerra Mundial, de final de Segunda Guerra Mundial. Va a prevalecer sobre todo el negro como elemento fundamental. Muchos de los autores van a trabajar con el no color negro, porque el negro no es un color, es la ausencia de color, ¿sí? Con el no color negro, pero es precisamente manifestar esa monstruosidad, esa no forma, ese no poder representar. Y esto es fundamental, no poder representar la barbarie. Porque la barbarie no tiene representación, no hay cómo representar 60 millones de muertos, personas esfumadas, o sea, hechas humo, ¿sí? En instantes. ¿Sí? Personas masacradas sistemáticamente en estas fábricas de exterminio, no hay cómo representarlos. Esa es una primera respuesta. La otra respuesta tendría que ver con lo grotesco. Lo grotesco en pintores de otro movimiento de posguerra, que es el Cobra. ¿Sí? Cobra, que viene de la denominación o las primeras, ni sílabas, letras de tres ciudades noreuropeas, Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Y Cobra va a, en gran medida, hablar de lo grotesco, hablar de lo absurdo, hablar de otro tipo de figuraciones que no va a representar tampoco, sino que se va a distanciar, pero desde otro nivel de la imagen tradicional, de la imagen clásica y demás. Esa sería como la primera respuesta, ¿sí? Romper con los moldes de la pintura y romper con los moldes de la imagen, ¿sí? Lo que no tiene límite, lo que no tiene forma es monstruoso. Creo que eso es una definición que viene desde la estética, y que en cierta medida creo que adoptan muchos de los autores de ese periodo posguerra, la primera posguerra, o sea, el primer momento de la posguerra. ¿Qué van a valorar? El material pictórico. El material pictórico va a tener un elemento significativo, se va a convertir en un elemento significativo, la superficie de la pintura también, ¿sí? No se está buscando lo bello, no se está buscando mucho menos lo bonito, ¿sí? Aquí vamos a distinguir de pronto lo bello y lo bonito. Lo bello sería una categoría estética, lo bonito tendría que ver más con un gusto generalizado,
o sea, con un problema más que tiene que ver con lo social, con lo cultural aceptado, ¿sí? El arte muy pocas veces tiene que ver con lo bonito, tiene mucho que ver con lo bello, pero digamos que hay una distancia enorme de lo bello, ¿sí? Salirse de ese molde de lo bello porque pues ya no se puede hacer poesía después de Auschwitz, ¿sí? ¿Cómo puedo hablar de la belleza después del Holocausto? ¿Cómo puedo hablar de la belleza después de la bomba atómica? ¿Cómo puedo estar hablando de la belleza después de 60 millones de muertos? O sea, más de 6 o 7 veces u 8 veces la desaparición de un país como Colombia. De ahí se pasaría al arte contemporáneo, lo que vamos a denominar arte contemporáneo, ¿sí? Que es un arte que viene desde los años 60 y desde mi punto de vista llega hasta los años 80, los años de 1980, ¿sí? Y que va a tener como elemento sustancial o fundamental la distancia, primer elemento, la distancia de las prácticas tradicionales artísticas, o sea, ya no van a ser los artistas, ya no van a hacer las obras con las técnicas tradicionales y los materiales tradicionales, se van a distanciar de la pintura, especialmente de la pintura, que tiene un peso enorme en la historia del arte, se van a distanciar de la escultura, se van a distanciar del dibujo tradicional, de las gráficas tradicionales y van a abordar otro tipo de manifestaciones o van a proponer otro tipo de manifestaciones con otras técnicas y otros materiales. Especialmente, ¿qué técnicas o materiales? Bueno, especialmente lo que va a ser la instalación, que es la disposición de objetos o elementos en el espacio, lo que va a ser también el performance, que es la acción física del artista directamente en el espacio-tiempo, y lo que va a ser las nuevas tecnologías que desde esa época van a empezar a trabajarse, especialmente lo que conduce al video. Ya el video, la instalación y el performance como las tres, digamos, principales técnicas de lo que va a ser el arte contemporáneo, que desde mi punto de vista iría más o menos de 1960 hasta 1990. Después les explico muy bien por qué. Y ya veremos que en ese arte contemporáneo las cosas van a cambiar sustancialmente. En cierta medida esa sería una segunda respuesta a esa situación de posguerra, pero eso lo veremos en nuestros siguientes videos. Les agradezco muchísimo su atención nuevamente, les agradezco a las personas que se están suscribiendo al canal, las personas que no se han suscrito los invito muy amablemente a suscribirse, me ayudaría muchísimo para seguir difundiendo esos contenidos sobre arte, historia de arte y demás. Y también les agradezco mucho sus likes y espero que comenten estos videos, que los compartan con sus amigos y nos vemos pronto. Chao.